En el corazón de las minas de Durtión, en una cámara grandiosa tallada directamente en la roca viva, se encuentra el trono de Dergin, el rey enano. Este no es un simple asiento, sino un monumento a la historia y la resiliencia enana, una obra maestra forjada con el mismo esfuerzo y dedicación que los enanos ponen en cada uno de sus trabajos. El trono de Dergin está tallado en piedra negra, pulida hasta alcanzar un brillo sutil que capta la luz de las antorchas y los cristales luminiscentes incrustados en las paredes de la cámara. La piedra, extraída de las profundidades más oscuras de las minas, es conocida por su dureza y su capacidad para resistir el paso del tiempo, simbolizando la fortaleza y la eternidad del linaje enano. La espalda del trono se eleva majestuosamente, adornada con relieves que representan las sagas heroicas de los enanos, desde las batallas antiguas hasta la gesta de Gworne y la propia ascensión de Dergin al trono. Cada figura y escena ha sido tallada con un detalle exquisito, capturando la esencia de la valentía y el sacrificio enano. Los brazos del trono están adornados con incrustaciones de gemas y metales preciosos, extraídos de las propias minas y trabajados por los artesanos más hábiles de Durtión. El oro, la plata y el mithril se entrelazan en patrones intrincados que narran historias de exploración y descubrimiento, de la conexión profunda entre los enanos y las riquezas ocultas bajo la tierra. Dergin, vestido con las ropas ceremoniales de su cargo, porta una túnica de terciopelo oscuro, bordada con hilos de oro que reflejan la luz con cada movimiento. Su barba, cuidadosamente trenzada y adornada con pequeños anillos de mithril, denota su estatus y su respeto por las tradiciones enanas. A su lado, el hacha del defensor enano, un regalo de los elfos en reconocimiento a sus hazañas, descansa en un soporte tallado especialmente para ella. La cámara del trono, una vasta sala sostenida por columnas robustas que se elevan hacia el techo abovedado, está iluminada por candelabros que arden con un fuego eterno, un regalo de los magos aliados en agradecimiento por la hospitalidad y valentía de los enanos. Las paredes están cubiertas con tapices que cuentan la historia de Durtión, desde sus humildes comienzos hasta su actual grandeza. Guardias enanos, seleccionados entre los guerreros más valientes y leales, montan guardia en la entrada de la cámara. Armados con hachas y armaduras forjadas en el corazón de las minas, su presencia es un recordatorio del poder y la seguridad que Dergin ha traído a su pueblo. En este escenario de majestuosidad y tradición, Baelir llega con noticias, su paso firme resonando en la piedra mientras se acerca al trono. Su propia vestimenta, aunque menos ceremoniosa que la de Dergin, refleja su estatus como consejero de confianza y compañero de muchas batallas. La tensión y la anticipación llenan el aire mientras Dergin se prepara para escuchar lo que Baelir tiene que decir, listo para enfrentar cualquier desafío que el destino pueda presentarles. Dergin, al ver a Baelir acercarse, le ofreció una sonrisa cálida, un gesto de bienvenida y camaradería forjada en incontables desafíos compartidos. Pero la expresión sombría en el rostro de Baelir presagiaba noticias de un tenor diferente. Baelir, mi viejo amigo, dijo Dergin con voz resonante que llenaba la cámara del trono, es raro verte tan serio. ¿Qué noticias traes? Baelir se detuvo ante el trono, su mirada fija en el rey enano. Mi señor, comenzó con una voz inusualmente tensa, traigo noticias preocupantes desde las fronteras. Una de nuestras caravanas, cargada con los frutos de nuestras minas y destinada a las tierras élficas, ha sido atacada. Dergin frunció el ceño, su sonrisa desapareciendo como la niebla bajo el sol matutino. ¿Atacada? Pero nuestras rutas comerciales han sido seguras durante años. ¿Quiénes serían tan audaces? Los informes sugieren que los atacantes eran elfos, mi señor, dijo Baelir, la gravedad de sus palabras colgando pesadamente en el aire. Dergin se levantó de su trono, la incredulidad marcada en su rostro. ¿Elfos? No puede ser. Nuestra alianza con Tala Senara ha sido la piedra angular de la paz y la prosperidad en Geyeacia durante más de un siglo. ¿Estás seguro de esto? Baelir asintió, su expresión sombría. Así lo indican, no ha habido supervivientes, mi señor. Pero también comparto tus dudas. Nuestra relación con los elfos ha sido nada menos que fraterna. Algo más debe estar sucediendo. Dergin se paseó por la cámara, su mente trabajando rápidamente. Esto no tiene sentido. Desde que recuperamos su ciudad han sido aliados leales. Debe haber una explicación, una manipulación o un engaño. Baelir,
debemos investigar esto a fondo antes de sacar conclusiones. No permitiré que sombras del pasado nublen nuestro juicio y pongan en peligro la paz que tanto hemos trabajado por construir. Por el momento no des detalles a los demás, no queremos una revuelta. Estoy de acuerdo, mi señor, respondió Baelir, aliviado por la respuesta sensata de Dergin. Debemos enviar emisarios a Tala Senara, buscar la verdad en este asunto. La confianza y la amistad no deben ser descartadas por las sombras de la duda. Dergin asintió, su determinación reafirmada. Haz los arreglos, Baelir. La paz de Geyacia depende de nuestra prudencia y nuestra voluntad de buscar la verdad, por encima de la precipitación y el miedo. Con ese mandato, Baelir se retiró para llevar a cabo las órdenes de su rey, dejando a Dergin contemplando las profundidades de las minas desde su cámara, un rey enano cargado con el peso de la corona, pero resuelto a proteger la armonía de su mundo a toda costa. En las primeras horas del alba, bajo el tenue resplandor de las lámparas de cristal que iluminaban las intrincadas galerías de Durtión, Baelir supervisaba los preparativos finales de una expedición sin precedentes. 40 enanos, seleccionados por su lealtad y su habilidad en diversas artes, desde la forja hasta la lucha, se congregaban en silencio, conscientes de la gravedad de su empresa pero ignorantes de su verdadero propósito. La caravana estaba compuesta por robustos carros de piedra y metal, diseñados específicamente para atravesar los terrenos más arduos sin desfallecer. Cada carro estaba tirado por bestias de carga de las profundidades, criaturas resistentes y tenaces, capaces de soportar la carga de provisiones, armamento y los tesoros de Durtión destinados al intercambio o como ofrendas de paz. Baelir, con su armadura ceremonial que resplandecía con un brillo tenue bajo la luz artificial, impartía instrucciones a sus compañeros en un tono bajo pero firme. A pesar de la importancia de la misión, había optado por mantener en secreto la verdadera naturaleza de su viaje a Alarie. La relación de Durtión con la ciudad élfica había sido siempre de respeto mutuo y cooperación, pero el reciente incidente con la caravana atacada había sembrado semillas de duda y preocupación. La discreción era esencial, una movilización abierta de fuerzas podría malinterpretarse como un gesto de agresión y desencadenar un conflicto no deseado. Durtión, a pesar de ser un pueblo guerrero con una rica historia de batallas y victorias, buscaba preservar la paz que tanto había costado alcanzar. Mientras la caravana se ponía en marcha, Baelir miraba hacia atrás hacia las imponentes puertas de Durtión, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. La misión no solo buscaba respuestas sobre el ataque a su caravana, sino que también llevaba la esperanza de disipar las sombras de la duda y fortalecer los lazos con Alarie. El camino hacia Alarie sería largo y arduo, atravesando bosques antiguos y montañas escarpadas, pero la determinación de Baelir y sus compañeros enanos era inquebrantable. Sabían que el futuro de la amistad entre Durtión y Alarie podría depender del éxito de su misión, y estaban dispuestos a enfrentar cualquier desafío para proteger la armonía de Geyacia. A medida que la caravana de Durtión se adentraba en las tierras salvajes que separaban las minas de Alarie, la tensión entre los enanos crecía. A pesar de la precaución y la vigilancia, la vastedad y la imprevisibilidad del terreno ofrecían innumerables escondrijos para emboscadas. Fue en un estrecho paso montañoso, donde los acantilados se alzaban como sombríos guardianes, que el peligro se materializó. Sin previo aviso, una lluvia de flechas descendió sobre la caravana desde las alturas. Los enanos, sorprendidos pero no indefensos, reaccionaron con rapidez. Armaduras y escudos se entrelazaron formando una barrera contra el inesperado asalto, mientras que los guerreros más ágiles buscaban refugio entre las rocas, intentando localizar a sus atacantes ocultos. El caos se apoderó de la escena, con las bestias de carga agitándose y los carros amenazando con volcarse. Baelir, con una mezcla de furia y determinación, gritó órdenes, intentando mantener la cohesión entre sus compañeros. Grupos pequeños de enanos lograron repeler a algunos de los atacantes en enfrentamientos cuerpo a cuerpo, pero la ventaja del terreno y el elemento sorpresa estaban claramente del lado de los emboscadores. La lucha fue brutal y despiadada. A pesar de su valentía y su habilidad en combate, los enanos se vieron superados en número y en posición. Las pérdidas empezaron a acumularse, y Baelir, con el corazón pesado, tomó la decisión más difícil: ordenar la retirada. No era una decisión tomada a la ligera, cada enano caído era un hermano, un amigo, pero Baelir sabía que permanecer significaba una aniquilación segura.
La huida fue tan peligrosa como la emboscada misma. Los enanos heridos se ayudaban unos a otros, mientras que los más fuertes cubrían la retirada, enfrentándose a los atacantes con una ferocidad nacida de la desesperación. La caravana, ahora dispersa y diezmada, se abrió paso a través del paso montañoso, dejando atrás a los caídos y a los implacables enemigos. El regreso a Durtión fue una marcha sombría, marcada por el luto y la ira. Los heridos fueron atendidos con la mayor diligencia, pero las cicatrices de la emboscada no se limitaban a las físicas. Baelir, consumido por la tristeza y la frustración, sabía que debía informar a Dergin de lo sucedido, preparándose para enfrentar las consecuencias de esta tragedia y las sombrías implicaciones para el futuro de Durtión y sus relaciones con el mundo exterior. En las profundidades de Durtión, el rumor de la emboscada se esparcía como el fuego en un bosque seco. Entre los enanos, la indignación y el deseo de venganza crecían con cada relato de la tragedia. Fue entonces cuando Thorgrim Mano de Hierro, un enano conocido por su valor y su habilidad en el combate, se alzó entre sus hermanos, clamando justicia. Dergin, sentado en su trono, con el semblante sombrío y el corazón apesadumbrado, recibió a Baelir en la gran sala. Baelir, con heridas aún frescas y el rostro marcado por el dolor de la pérdida, avanzó con dificultad. Dergin, mi rey, comenzó Baelir con voz entrecortada, hemos sido traicionados. Sin provocación alguna, fuimos atacados por elfos. Dergin se levantó, su rostro reflejando la tormenta de emociones que lo embargaba. ¿Elfos? ¿Estás seguro, Baelir? Nuestra amistad con Alari ha sido inquebrantable durante años. Baelir asintió, la amargura teñía sus palabras. Tan seguro como que estoy ante ti, mi rey. ¿Vimos sus emblemas, sus flechas? No hay duda. Un silencio sepulcral invadió la sala, roto solo por el eco de la incredulidad y la traición. En una de las plazas centrales de las minas, Thorgrim, de pie sobre un improvisado estrado en el centro de la forja principal, donde el calor y el resplandor del fuego forjador iluminaban su figura imponente, alzó su voz para ser escuchado por todos los presentes. «Hermanos enanos de Durtión», exclamó Thorgrim, su voz resonando con fuerza y convicción. «Hoy es un día oscuro en la historia de nuestro pueblo. La sangre de nuestros hermanos ha sido derramada sin motivo, por aquellos a quienes una vez llamamos amigos». Los murmullos de la multitud se intensificaron, alimentados por la ira y el deseo de venganza. «No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras la injusticia mancha nuestras montañas», continuó Thorgrim, su puño golpeando el aire como si estuviera en batalla. «Debemos levantarnos, unidos, para mostrar que ningún enano de Durtión caerá sin que se le haga justicia». Los enanos alrededor respondieron con gritos de acuerdo, el clamor de armas y escudos resonando como un trueno en la caverna. «Formaremos un grupo, un escudo impenetrable de valor y fuerza», proclamó Thorgrim. «Marcharemos hacia Silvendel y si la lucha es lo que encontramos, que así sea. Por Durtión, por nuestros caídos, por la justicia». La respuesta fue un estruendoso acuerdo, un mar de enanos listos para seguir a Thorgrim Mano de Hierro, donde quiera que los llevara su camino por la verdad y la retribución. La determinación de un pueblo forjado en las profundidades de la tierra se hacía palpable, listo para enfrentar el destino que les aguardaba. Baelir, con la urgencia reflejada en su rostro, se dirige a Dergin en su sala del trono, donde el murmullo de las voces enanas resonaba como un eco de tormenta inminente. «Baelir, ¿qué ocurre?» «Veo la tormenta en tus ojos», dice Dergin, notando la gravedad del momento. «Dergin, debemos detenerlos. Thorgrim Mano de Hierro y sus seguidores están decididos a marchar contra Silvendel. Temen que sea una emboscada de los elfos, pero esto podría llevarnos a una guerra innecesaria», expresa Baelir con preocupación. Dergin frunce el ceño, consciente de las ramificaciones. «Sabes tan bien como yo que no podemos permitir que la sangre enana se derrame en vano, ni que se desate una guerra basada en malentendidos. Pero, ¿cómo detenemos a Thorgrim sin dividir a nuestro pueblo?» Baelir suspira, he intentado razonar con ellos, pero el dolor y la ira han cegado su juicio. Si intervenimos directamente, temo que provoquemos una fractura aún mayor. La tensión en el aire es palpable mientras Dergin y Baelir salen a la plaza principal, donde una multitud de enanos se ha reunido, sus voces mezclándose en un clamor de ira y venganza.
Thorgrim Mano de Hierro se encuentra al frente, su presencia como una mecha a punto de encenderse. Dergin alza la mano, buscando calma. Hermanos y hermanas de Durtión, os imploro que reconsideréis. No tenemos certeza de quién atacó nuestra caravana. Actuar en venganza sin la verdad podría llevarnos a un conflicto del que no podremos volver atrás. Thorgrim, con el rostro marcado por la determinación, responde: mi rey, el dolor de la pérdida nos exige acción. ¿Debemos quedarnos de brazos cruzados mientras nuestros enemigos se fortalecen? La multitud responde con un rugido de apoyo, la unidad del pueblo enano amenazada por la división de opiniones. Baelir, parado junto a Dergin, añade: no es cobardía buscar la verdad antes de la batalla. Es sabiduría. No permitamos que la sombra de la duda nos lleve a derramar más sangre enana. Pero el fervor de la multitud es demasiado fuerte, y Dergin, con el corazón pesado, se da cuenta de que detenerlos por la fuerza solo empeoraría las cosas. Con una mirada de entendimiento mutuo hacia Baelir, decide: id, pero id con cautela. Buscad pruebas, no venganza. Durtión no puede soportar perder más hijos e hijas. La decisión de dejarlos ir, aunque amarga, previene una guerra civil en Durtión, pero deja a Dergin y Baelir con la inquietante tarea de prepararse para las consecuencias de las acciones de Thorgrim y su grupo, sea cual sea el resultado de su temeraria misión. Bajo el liderazgo de Thorgrim Mano de Hierro, un contingente de 40 enanos decididos y armados partió hacia Silvendel. La tensión era palpable entre ellos, cada paso resonaba con la promesa de venganza y justicia. Al llegar a las afueras de Silvendel, Thorgrim formó a sus guerreros, su voz retumbaba con autoridad mientras daba las órdenes. Hermanos. Hoy luchamos no solo por los caídos, sino por el honor de Durtión. Recordad, combatiremos a todo aquel que empuñe un arma contra nosotros, pero no derramaremos sangre inocente. Por Durtión. Con el sonido del cuerno, la batalla se desató. Un contingente de elfos, liderados por el comandante Eldrin Ojasol, salió a enfrentarlos. Eldrin, consciente de la desventaja numérica, envió rápidamente a un emisario a Alaria en busca de refuerzos. Eldrin, ¿qué debo decir al consejo?, preguntó el emisario, su figura tensa ante la inminente partida. Diles que Silvendel está bajo ataque, que los enanos han roto nuestra paz. Necesitamos ayuda, y rápido. Ve ahora que los vientos te sean favorables, respondió Eldrin, su mirada fija en el horizonte de batalla. El emisario asintió y partió, desapareciendo entre los árboles, llevando consigo la esperanza de Silvendel. Thorgrim Mano de Hierro, al frente de su contingente de enanos, se alzaba imponente. Su armadura relucía bajo el sol naciente, y su hacha, una extensión de su voluntad, esperaba sedienta la batalla. A su lado, enanos curtidos en 1000 batallas, formaban una línea inquebrantable, escudos alzados, hachas y picos en mano, listos para defender su honor y reclamar justicia. Frente a ellos, los elfos de Silvendel, liderados por Eldrin Ojasol, se preparaban para la defensa. Los elfos, ágiles y gráciles, se movían con una elegancia mortal, sus arcos ya tensados, las flechas apuntando hacia el corazón de la formación enana. Eldrin, con su armadura ligera adornada con motivos de la naturaleza, empuñaba su espada larga, su mirada era un desafío, su postura, la encarnación de la determinación. Con un rugido que parecía emanar de las mismas profundidades de la tierra, Thorgrim dio la señal, y como una ola de piedra y metal, los enanos se lanzaron hacia adelante. Los elfos respondieron con una lluvia de flechas, cada una buscando su marca con una precisión sobrenatural. Pero los escudos enanos eran como rocas contra la marea, inamovibles, impenetrables. La batalla se convirtió en un torbellino de acero y magia. Los enanos, con su fuerza bruta y su resistencia legendaria, avanzaban paso a paso, mientras los elfos, con su agilidad y sus hechizos, tejían una danza mortal alrededor de ellos. La tierra se sacudía bajo sus pies, y el aire se llenaba del clamor del metal, los gritos de guerra y el dolor de los caídos. En el clímax de la batalla, Eldrin y Thorgrim, como dos titanes destinados a encontrarse, se abrieron paso a través del caos hacia el otro. Con un grito que resonó por encima del estruendo de la batalla, se enfrentaron en un duelo que parecía más una danza de destinos entrelazados. Eldrin,
con la gracia de los vientos y la rapidez del rayo, lanzaba estocadas y cortes que eran poesía en movimiento. Thorgyn, inamovible como la montaña, respondía con golpes que tenían la fuerza de avalanchas, cada hachazo un presagio de destrucción. La lucha entre ellos fue un espectáculo de habilidad y poder, un equilibrio perfecto entre dos formas de entender la guerra. Espada contra hacha, agilidad contra fuerza, cada choque era un estallido de chispas y energía. Al final, con ambos guerreros exhaustos, sus armas en un último choque desesperado, fue la voluntad de Thorgyn la que prevaleció. Con un rugido de victoria y desafío, desarmó a Eldrin con un movimiento que concentraba toda su fuerza y su espíritu guerrero. El duelo entre Eldrin y Thorgyn alcanzó su punto álgido, los aceros cantaban una melodía antigua, una danza de muerte y honor bajo el cielo de Silvendel. Con cada movimiento, la intensidad crecía, hasta que finalmente, con un golpe maestro, Thorgyn logró desarmar a Eldrin, dejándolo vulnerable. Eldrin, apoyándose en su rodilla herida, levantó la vista hacia Thorgyn, su respiración agitada entrecortada por el dolor de sus heridas. A pesar de su estado, su voz resonó con una fuerza indomable: «Pagaréis por esta traición, Thorgyn». Por cada gota de sangre élfica derramada, Durtión sentirá el peso de su error. Thorgyn, con el hacha todavía en mano, miró fijamente a los ojos de Eldrin, su expresión era un reflejo de la tragedia de la guerra. «Fueron tus elfos quienes primero traicionaron la paz, Eldrin. Atacaron a nuestros hermanos sin provocación. ¿Qué esperabais que hiciéramos? ¿Que nos quedáramos de brazos cruzados mientras nos masacraban?» La tensión entre ellos era palpable, dos líderes, dos visiones del mundo irreconciliables en ese momento. Eldrin intentó levantarse, su orgullo élfico desafiando la gravedad de sus heridas, pero el esfuerzo fue demasiado. Con un susurro que apenas rompió el silencio, Eldrin cayó al suelo, su vida escapándose como la luz del día al caer la noche. Thorgyn, con un gesto de profundo pesar, se acercó al cuerpo caído de Eldrin. En ese momento, la victoria se sentía más amarga que dulce. Que los ancestros guíen tu espíritu, Eldrin. Ojalá hubiéramos encontrado otro camino. Con la caída de Eldrin, la batalla en Silvendel llegó a su fin. Los enanos, aunque victoriosos, no podían saborear su triunfo, conscientes del precio pagado en sangre y la sombra de futuros conflictos que ahora se cernía sobre ellos. La muerte de Eldrin, un líder valiente y respetado, solo serviría para profundizar el abismo entre las razas, un abismo que Thorgyn y su pueblo tendrían que enfrentar en los días venideros. Con la caída de Eldrin, Thorgyn Mano de Hierro se quedó un momento en silencio, contemplando las consecuencias de sus actos y las de su pueblo. La victoria en Silvendel había sido amarga, y el futuro se presentaba incierto. Sin embargo, como líder de los enanos, su deber era proteger a su gente y asegurar su supervivencia. «Hermanos», exclamó Thorgyn, su voz resonando con autoridad a través del silencio que había caído sobre la ciudad. «Hemos defendido nuestro honor, pero la batalla no ha terminado. Los elfos de Alarie vendrán en ayuda de Silvendel, y debemos estar preparados». Los enanos, aún con el eco de la batalla resonando en sus corazones, se reunieron alrededor de Thorgyn, atentos a sus palabras. La determinación y la resiliencia eran cualidades innatas en su raza, y en ese momento, cada uno de ellos sabía que debían permanecer unidos ante lo que estaba por venir. «Formaremos un campamento en las colinas cercanas, desde donde podremos vigilar los caminos hacia Silvendel. Nuestros exploradores estarán atentos a cualquier movimiento en el bosque. Cuando los elfos lleguen, les daremos la bienvenida con la fuerza de Durtión», continuó Thorgyn, esbozando una estrategia defensiva que aprovechaba el terreno y la pericia de sus guerreros. Los enanos se movilizaron con rapidez y eficacia, llevando consigo lo necesario para establecer un campamento fortificado. Escogieron un punto estratégico en las colinas, donde la visibilidad del valle y los accesos a Silvendel eran óptimos. Los ingenieros y constructores enanos, conocidos por su habilidad en la creación de estructuras sólidas y defensas ingeniosas, comenzaron a trabajar en fortificaciones temporales y trampas para cualquier ejército que se atreviera a acercarse. Mientras el campamento tomaba forma, Thorgyn se reunió con sus capitanes para planificar la emboscada. Conocían bien la tierra y sus secretos, y cada enano estaba dispuesto a luchar hasta el último aliento para proteger a su pueblo y su honor.
La espera sería tensa, pero Thorgrim sabía que la unidad y el coraje de sus guerreros eran su mayor fortaleza. En las sombras del crepúsculo, el campamento enano se erigía como un bastión de determinación, un desafío silencioso a cualquier fuerza que osara enfrentarlos. Thorgrim, con la vista fija en el horizonte, sabía que los días venideros pondrían a prueba la resiliencia de Durtión como nunca antes. Pero también sabía que, juntos, los enanos eran invencibles. Silvendel se erige como una joya escondida entre los vastos y antiguos bosques de Helgeacia. Sus estructuras, construidas con madera, piedra y cristal, parecen brotar de la misma tierra, en perfecta armonía con el entorno natural. La ciudad está diseñada para coexistir con el bosque, con casas en los árboles, puentes colgantes y torres esbeltas que se elevan hacia el cielo, capturando la luz de las estrellas. El pueblo de Silvendel es conocido por su gracia, su amor por el arte, la música y la sabiduría. Los elfos viven en un equilibrio cuidadoso con la naturaleza, respetando cada árbol, cada arroyo y cada criatura del bosque como sagrados. Los jardines de Silvendel están llenos de flores eternas, fuentes mágicas y animales exóticos que deambulan libremente, protegidos por los encantamientos que los elfos tejen en el aire. La vida en Silvendel transcurre con una tranquilidad y una paz que parecen intocables, pero sus habitantes son guerreros valientes y magos poderosos, siempre preparados para defender su hogar contra cualquier amenaza. La armonía de Silvendel es el resultado de siglos de sabiduría y una profunda conexión con los misterios del mundo. Aerendil es el líder venerado de Silvendel, conocido por su sabiduría y su conexión profunda con los bosques antiguos que rodean la ciudad. De cabellos como hilos de plata y ojos que reflejan el verde esmeralda de los bosques eternos, Aerendil es un maestro arquero y un hechicero dotado, cuyo liderazgo ha mantenido a Silvendel próspera y en armonía con la naturaleza. En la serenidad de un claro, rodeado por los árboles ancestrales cuyas raíces se entrelazaban con la historia misma de Helgeacia, Aerendil Luz del Alba se sumía en la meditación. La luz suave del amanecer filtrándose a través del follaje danzante creaba un tapiz de luz y sombra, un santuario de paz donde el líder de Silvendel buscaba la sabiduría de los antiguos. La armonía del momento se vio interrumpida por la llegada apresurada de uno de los elfos del consejo, cuya expresión llevaba el peso de una noticia inquietante. Con la agilidad característica de su raza, el elfo se acercó a Aerendil, inclinándose respetuosamente antes de hablar. Mi señora Aerendil, un mensajero ha llegado de Alarie con noticias urgentes. Se ha producido un ataque inesperado por parte de los enanos. Según los informes, no hubo provocación previa que justificara tal agresión. Aerendil, con la tranquilidad aún reflejada en su rostro, abrió los ojos, cuya profundidad parecía contener los mismos misterios del bosque que lo rodeaba. Trae al mensajero ante mí, necesito escuchar su relato directamente. Debemos entender la naturaleza de este ataque antes de tomar cualquier acción. El consejero asintió y se retiró rápidamente para cumplir con la orden de su líder. Mientras tanto, Aerendil se puso de pie, su figura alta y elegante como un árbol joven, pero con la fuerza y la sabiduría de los antiguos. Su mente, aunque tranquila, comenzaba a prepararse para las posibles ramificaciones de este inesperado conflicto. La noticia del ataque enano sacudió la paz de Silvendel como una brisa que anuncia una tormenta. Aerendil sabía que la respuesta de su pueblo debía ser medida y justa, pero también firme. La armonía de Helgeacia, tan cuidadosamente mantenida, pendía de un hilo, y la sabiduría de los elfos se pondría a prueba en los días venideros. En el corazón de Silvendel, bajo la bóveda de un antiguo salón cuyas columnas parecían crecer desde la tierra misma, Aerendil convocó tanto al consejo de la ciudad como al concilio de batalla. La sala, iluminada por la luz suave que se filtraba a través de vitrales coloridos, estaba llena de los líderes y guerreros más venerados de los elfos, muchos de los cuales llevaban aún las cicatrices de la guerra contra el dragón, una sombría recordación de tiempos turbulentos. Entre ellos, Aelar y Lireal, héroes de la Guerra del Dragón, se encontraban presentes, sus rostros marcados por la seriedad del momento. Las mesas habían sido dispuestas en un círculo para fomentar la igualdad y la apertura en la discusión, y en el centro, Aerendil se erigía como la voz de la sabiduría y la calma. Compañeros, hermanos y hermanas, comenzó Aerendil, su voz resonando en la tranquilidad de la sala. Nos encontramos ante una encrucijada.
Las noticias de Alarie nos hablan de un ataque enano, un acto que rompe la paz que tanto hemos trabajado por mantener. Debemos actuar con sabiduría, no con ira. El concilio escuchaba atentamente, la tensión y la preocupación evidentes en sus rostros. Uno tras otro, los miembros expresaron sus pensamientos. Algunos abogaban por la cautela, recordando los lazos forjados con los enanos a lo largo de los años, mientras que otros, impulsados por el dolor de la pérdida, pedían acción inmediata. Aelar, con la voz templada por la experiencia en batalla, intervino: debemos buscar la verdad antes de empuñar nuestras armas. Si los enanos han roto nuestra paz, deben dar cuenta de ello. Pero no debemos convertirnos en los agresores sin justa causa. Lireal añadió: la precipitación solo conducirá a más derramamiento de sangre. Un mensajero debe ser enviado a las minas para discernir la verdad de este asunto. La propuesta de Aelar y Lireal encontró eco en el corazón de Aerendil, quien asintió con aprobación. Así será. Un mensajero partirá al amanecer hacia las minas de Durtión. Buscaremos respuestas, no venganza. Nuestra respuesta debe ser justa, medida y basada en la verdad. La reunión concluyó con un sentimiento de unidad y propósito. Los elfos de Silvendel, guiados por la sabiduría de su líder y el consejo de sus guerreros más experimentados, optaron por el camino de la diplomacia y la búsqueda de la verdad, un reflejo de su profundo respeto por la vida y su deseo de preservar la paz en Helgeacia. El destino de la relación entre elfos y enanos pendía de un hilo, y el mensajero llevaría consigo no solo preguntas, sino la esperanza de evitar un conflicto mayor. Lireal, con la gracia y determinación que la caracterizaban, aceptó la responsabilidad de liderar la misión diplomática hacia Durtión. Sabía que la tarea no era sencilla, pero su historia compartida con los enanos durante la Guerra del Dragón le otorgaba una perspectiva única y una oportunidad de diálogo que pocos poseían. La comitiva se preparó para partir al amanecer. Lireal, junto a una escolta de 30 elfos, se adentró en los frondosos bosques de Helgeacia, moviéndose con la agilidad y sigilo que son sello de su raza. Su destino era las minas de Lúthienor, una de las entradas conocidas a los vastos túneles que serpenteaban bajo la tierra, conectando el mundo de la superficie con el reino enano de Durtión. Las minas de Lúthienor, nombradas en honor a una antigua heroína elfa, se erguían como guardianes de piedra entre los verdes paisajes. Su entrada, tallada en la roca viva, estaba adornada con relieves que narraban historias de cooperación entre elfos y enanos, un recordatorio del respeto mutuo forjado en tiempos pasados. La llegada de Lireal y su comitiva a las minas fue recibida con sorpresa por los guardias enanos que vigilaban la entrada. La presencia de elfos en las inmediaciones de Durtión era un evento poco común, pero la urgencia de la misión y la esperanza de evitar un conflicto mayor impulsaban a Lireal a seguir adelante. Venimos en paz, con la esperanza de dialogar con Dergin, rey de Durtión, sobre los recientes acontecimientos que han perturbado la armonía entre nuestros pueblos, declaró Lireal con firmeza, su voz resonando en las cámaras de piedra. Los guardias, tras un momento de deliberación, permitieron el paso de la comitiva, conscientes de que la presencia de Lireal, una heroína de la Guerra del Dragón, merecía respeto y atención. Con paso decidido, Lireal y sus acompañantes se adentraron en los túneles, llevando consigo el deseo de entendimiento y paz en sus corazones. El viaje a través de los túneles fue un testimonio del asombroso arte de la ingeniería enana, con sus vastas cámaras, puentes colgantes y luminarias que brillaban con una luz suave, guiando el camino hacia Durtión. Lireal, con la esperanza como estandarte, avanzaba hacia un destino incierto, pero con la determinación de aquellos que buscan construir puentes en lugar de levantar muros. El descenso de Lireal y su comitiva por los túneles hacia Durtión se vio abruptamente interrumpido por una cacofonía de gritos y estruendos provenientes de su retaguardia. La armonía de sus pasos, un susurro en la vastedad de las minas, fue reemplazada por el caos de una batalla no anticipada. La decisión fue inmediata. El deber de ayudar a los enanos en apuros superó cualquier otra consideración. Con una señal de Lireal, los elfos giraron sobre sus talones, listos para enfrentar lo desconocido. Al llegar al origen de los disturbios, lo que vieron superó cualquier expectativa o entendimiento previo. Los atacantes, en un grotesco simulacro de las formas enanas y élficas, combatían con una ferocidad inhumana.
sus ojos ardían con un fulgor rojizo, como brasas vivientes, y sus cuerpos mostraban deformidades alarmantes, venas que brillaban con un tono siniestro entre rojo y anaranjado, visible bajo una piel que parecía más piedra o metal fundido que carne. Estas abominaciones, vestidas con retazos de lo que alguna vez fueron armaduras honorables de sus respectivos pueblos, no mostraban compasión, no pronunciaban palabra alguna, como si toda humanidad hubiese sido extirpada de sus seres. La batalla era desigual, brutal, incluso cuando una extremidad era cortada, estos seres no detenían su avance, no derramaban sangre, sino que de sus heridas manaba un líquido ardiente, como si la misma lava corriese por sus venas. Los defensores, tanto enanos como elfos, luchaban con valor, pero la naturaleza implacable de sus enemigos, su aparente inmunidad al dolor y al miedo, inclinaba la balanza hacia un final trágico. Uno a uno, los defensores caían, y con cada caída, una luz se extinguía en los túneles de Durtión. Lo más desconcertante era que los asaltantes no dejaban cuerpos tras de sí, cada víctima era arrastrada hacia las sombras, borrando cualquier evidencia de su existencia, como si quisieran ocultar la atrocidad de sus actos ante los ojos del mundo. La batalla no dejaba testigos, solo el eco del horror que resonaría en los túneles mucho después de que el último grito se hubiese silenciado. Lireal y sus elfos, aunque superados en número y enfrentándose a un enemigo desconocido y aterrador, no dieron paso atrás. Con cada flecha disparada, con cada espada blandida, defendían no solo sus vidas sino el recuerdo de aquellos que habían caído. La lucha contra estos seres deformados se convertía no solo en un enfrentamiento físico sino en una batalla por preservar la esencia misma de lo que significaba ser elfo o enano en el mundo de Helgeacia. Finalmente todos fueron superados y los que no habían muerto, fueron llevados con vida a rastras con esos seres. Ningún testigo había quedado para dar cuenta de lo sucedido allí. Solo la sangre impregnada en el suelo y restos de ropajes de los enanos y armas élficas. El punto de encuentro crítico para el próximo gran enfrentamiento entre elfos y enanos sería conocido como Valle Umbrales, un lugar estratégicamente situado en el corazón de Helgeacia, donde convergían antiguas líneas ley mágicas. Este valle, rodeado de imponentes montañas y densos bosques, era rico en recursos y poseía una posición que permitiría a quien lo controlase dominar las rutas comerciales y de suministros entre los dos reinos. Conscientes de la importancia del Valle Umbrales, tanto elfos como enanos prepararon sus ejércitos con la determinación de aquellos que se saben al borde de una guerra que podría definir el futuro de Helgeacia. Los tambores de guerra resonaban en Alaria y Durtión, mientras las forjas trabajaban día y noche, y los magos y druidas preparaban sus hechizos más poderosos. Los elfos, liderados por el sucesor de Aerendil y el Consejo, movilizaron a sus arqueros, sus guerreros ágiles, y sus magos, cuyos cantos podían invocar la fuerza de la naturaleza misma. Se movían con la gracia y la precisión que solo los elfos podían alcanzar, cada paso un reflejo de su conexión profunda con la tierra que buscaban proteger. Por otro lado, los enanos, bajo el mando de Dergin y sus generales más confiables, marcharon con la solidez y la determinación de la montaña. Su armadura resplandecía con el brillo del metal trabajado a la perfección, y el sonido de sus hachas y martillos de guerra era un presagio de la tormenta que se avecinaba. La tensión crecía a medida que ambos ejércitos se acercaban al Valle Umbrales, cada bando consciente de que la batalla que se librara allí podría ser decisiva. Los espías y exploradores se movían como sombras entre los árboles y las rocas, llevando información crucial a sus líderes. En la víspera de la batalla, el cielo sobre el Valle Umbrales se tiñó de rojo, como si la misma tierra anticipara el derramamiento de sangre que estaba por ocurrir. Elfos y enanos, por una vez unidos en la sombría anticipación de la lucha, pasaron la noche preparándose para lo que vendría al amanecer. La batalla por el Valle Umbrales no sería solo un enfrentamiento por el control de un territorio, sería un choque de ideales, de historias entrelazadas y quizás, la última oportunidad para evitar que Helgeacia se desmoronara bajo el peso de su propia división. En la víspera de una batalla que definiría el destino de Helgeacia, los ejércitos de elfos y enanos se congregaron en el Valle Umbrales, cada uno con sus formaciones listas y sus unidades de élite al frente. El ejército enano estaba formado por los guardianes de piedra, armados con hachas dobles de gran tamaño. Estos enanos son conocidos por su resistencia inquebrantable y su capacidad para soportar los ataques más feroces. Artilleros de pólvora negra, utilizando cañones alimentados con un raro y potente polvo de volcán, estos enanos pueden infligir un daño devastador a las formaciones enemigas desde la distancia.
Berserkers de Durtión, guerreros enanos que entran en la batalla en un frenesí incontrolable, armados con armas de guerra dentadas que pueden desgarrar las armaduras más resistentes. Ingenieros runas, maestros en la creación de artefactos y trampas mágicas, estos enanos utilizan su conocimiento ancestral para alterar el campo de batalla a su favor. Formación enana. Los enanos optan por una formación en yunque y martillo, donde los guardianes de piedra forman el núcleo central inamovible, el yunque, mientras que los berserkers y los artilleros se posicionan en los flancos para cerrar en pinza al enemigo. El martillo, con los ingenieros runas dispersos para ofrecer apoyo mágico y táctico. El ejército elfo, sin embargo, estaba formado por los arqueros lunares, equipados con arcos largos capaces de lanzar flechas imbuidas con magia lunar. Estos arqueros pueden alcanzar objetivos a distancias impresionantes con una precisión letal. Jinetes del viento, montando bestias aladas que surcan los cielos, estos elfos pueden realizar ataques rápidos y retiradas estratégicas, sembrando el caos en las filas enemigas. Guardianes del bosque, elfos que se mueven con sigilo entre los árboles, capaces de aparecer de la nada para atacar y desaparecer sin dejar rastro. Hechiceros de la aurora, magos elfos que manipulan la luz y los elementos para crear barreras protectoras y lanzar hechizos devastadores. Lanceros estelares, unidad de élite armada con lanzas largas que emiten un brillo similar al de las estrellas, capaces de perforar las defensas más sólidas con su velocidad y destreza. La formación elfa. Los elfos prefieren una formación en crescendo, donde los arqueros lunares y los hechiceros de la aurora forman la base, creando una lluvia de proyectiles y hechizos sobre el enemigo. Los jinetes del viento se mantienen en los flancos para realizar incursiones rápidas, mientras que los guardianes del bosque y los lanceros estelares se infiltran en el terreno para ataques sorpresa. Preparativos de los enanos. En el campamento enano, la actividad era frenética pero meticulosa. Los guerreros revisaban sus armaduras y afilaban sus hachas bajo la luz parpadeante de las antorchas. Los artilleros de pólvora negra cargaban con cuidado sus cañones, asegurándose de que cada detalle estuviera en orden para el máximo efecto devastador. Los ingenieros runas trazaban símbolos protectores y ofensivos en escudos y armas, murmurando antiguos encantamientos. A pesar de la inminente batalla, había un sentido de hermandad entre los enanos, un lazo forjado en el fuego de innumerables batallas anteriores. Preparativos de los elfos. En contraste, el lado elfo emanaba una calma serena pero tensa. Los arqueros lunares practicaban su puntería, sus flechas silbando suavemente a través del aire, desapareciendo en la bruma matinal. Los jinetes del viento acariciaban a sus monturas aladas, susurrándoles palabras de coraje. Los hechiceros de la aurora entonaban cantos suaves, sus manos trazando patrones en el aire, tejiendo hechizos protectores alrededor de sus hermanos y hermanas de armas. Los lanceros estelares, en formación, movían sus armas en un baile de práctica, la luz de sus puntas reflejando la primera luz del día. La hora cero, a medida que el primer rayo de luz se filtraba por el horizonte, iluminando el valle con tonos de oro y rosa, el tiempo parecía detenerse. Los guerreros de ambos lados, enanos y elfos, se detuvieron en sus preparativos para observar el amanecer, un momento de belleza que contrastaba con la violencia que estaba por desatarse. Las órdenes se dieron en voz baja, y los ejércitos comenzaron a avanzar hacia sus posiciones con una precisión que hablaba de incontables horas de entrenamiento y disciplina. La atmósfera estaba cargada de una mezcla de determinación, miedo, y el conocimiento sombrío de que muchos no verían otro amanecer. En los momentos previos al choque, algunos guerreros rezaban a sus dioses, otros repasaban mentalmente sus tácticas, y algunos simplemente respiraban profundamente, tratando de calmar el torbellino de emociones dentro de ellos. La tensión del momento era una cuerda tensa a punto de romperse, y el campo de batalla era el escenario donde se decidiría el destino de dos razas, unidas por la historia pero divididas por el conflicto. Conforme el sol comenzaba a elevarse, bañando el valle umbrales en una luz dorada, los ejércitos de elfos y enanos se posicionaron, enfrentados en una tensa calma antes de la tormenta. Las formaciones estaban listas, cada guerrero en su lugar, con la respiración contenida y el corazón latiendo al ritmo de los tambores de guerra. Del lado enano, el sonido retumbante de los cañones de pólvora negra rompió el silencio de la mañana, lanzando devastadoras bolas de fuego hacia las líneas élficas.
Los artilleros de pólvora negra mostraron la potencia de su ingeniería, mientras los berserkers de Durtión emitieron un feroz grito de guerra y comenzaron su carga, hachas en alto, con una determinación férrea en sus ojos. Simultáneamente, los guardianes de piedra avanzaban con pasos firmes, formando un muro impenetrable, mientras que los ingenieros runas activaban sus artefactos mágicos, creando escudos protectores y trampas para el enemigo. Los elfos, por su parte, respondieron con una precisión letal. Los arqueros lunares, situados en posiciones elevadas, liberaron una lluvia de flechas imbuidas con magia lunar, que trazaban arcos plateados en el cielo antes de encontrar sus objetivos. Los jinetes del viento se elevaron, sobrevolando el campo de batalla y lanzando ataques rápidos sobre los flancos enanos. Los guardianes del bosque se movieron con sigilo, apareciendo de repente detrás de las líneas enanas para sembrar el caos, mientras que los hechiceros de la aurora convocaban los elementos, lanzando hechizos de fuego y relámpagos que iluminaban el campo de batalla con destellos de colores. El choque inicial fue monumental, un estruendo de metal contra metal, gritos de guerra y el eco de la magia resonando por todo el valle. El suelo temblaba bajo el peso de los combatientes, y el aire se llenaba del aroma acre de la pólvora, la sangre y la magia. En el corazón de la batalla, Dergin y Aerendil, comandantes de sus respectivos ejércitos, dirigían a sus tropas con una mezcla de coraje y estrategia. Dergin, con su hacha del defensor enano, se abría paso a través de los elfos con una fuerza indomable, su armadura resonando con cada golpe bloqueado. Aerendil, con su arco ancestral en mano, lanzaba flechas que parecían buscar a sus objetivos con voluntad propia, cada disparo acompañado de un canto élfico que potenciaba su poder. La batalla se intensificaba con cada minuto que pasaba, cada bando luchando con la convicción de que la justicia de su causa les otorgaría la victoria. Sin embargo, la igualdad de fuerzas y habilidades hacía que el resultado fuera incierto, con el Valle Umbrales convirtiéndose en un testimonio del valor y la determinación de ambos pueblos. La batalla en el Valle Umbrales se intensificaba a medida que el sol ascendía en el cielo, cada rayo de luz revelando el caos y la destrucción de la lucha encarnizada entre elfos y enanos. La tierra estaba marcada por los estragos del combate, y el aire resonaba con el clamor de la guerra. En medio del tumulto, Baelir se encontraba en primera línea, luchando con el coraje que caracteriza a su raza. Con su hacha desgarrando el aire, defendía cada pulgada del terreno con una ferocidad que inspiraba a sus compañeros. Sin embargo, en el fragor de la batalla, un grupo de elfos, dirigidos por un capitán de mirada fiera y movimientos ágiles como el viento, logró romper las líneas enanas. Baelir, siempre dispuesto a enfrentarse al peligro, se encontró frente a frente con el capitán elfo, sus armas chocando con un estruendo metálico que se escuchaba incluso por encima del caos circundante. En un giro inesperado, el capitán elfo, utilizando una maniobra desconcertante, logró encontrar un hueco en la defensa de Baelir, y su espada perforó el costado del enano. Baelir cayó de rodillas, su rostro contraído por el dolor, mientras veía cómo su sangre teñía la tierra de rojo oscuro. A pesar de la caída de Baelir, la batalla no dio tregua. Los enanos, enardecidos por la herida de uno de los suyos, redoblaron sus esfuerzos, empujando hacia adelante con una resolución renovada. Los guardianes de piedra formaron una muralla impenetrable, mientras que los berserkers de Durtión atacaban con una furia que parecía sacada de las profundidades de la tierra misma. Los elfos, por su parte, no cedían terreno. Los jinetes del viento descendían en picada, sus monturas aladas arrojando tormentas de flechas sobre los enanos. Los hechiceros de la aurora tejían su magia, creando ilusiones y barreras que desorientaban a sus oponentes. Justo cuando la batalla parecía decantarse por la pura fuerza y valentía, el cielo sobre el Valle Umbrales se oscureció de repente. Una sensación de inquietud se apoderó de todos los presentes, y el sonido de la batalla decayó momentáneamente ante la aparición de un nuevo ejército en el horizonte. La batalla en el Valle Umbrales había alcanzado su clímax, con ambos ejércitos sumidos en un combate feroz, desgarrador, marcado por el valor y la tragedia a partes iguales. El suelo, antes verde y fértil, estaba ahora teñido de rojo con la sangre de elfos y enanos caídos, testimonio mudo del alto precio de la guerra. En medio de este caos, cuando parecía que la batalla no podría inclinarse definitivamente hacia ningún lado, el cielo sobre el valle se oscureció repentinamente, como si una gran tormenta se aproximara. Sin embargo,
no era una tormenta lo que se avecinaba, sino algo mucho más ominoso. Desde el horizonte, una nueva fuerza irrumpió en el campo de batalla. Al frente de este ejército se encontraba una figura imponente, una mujer de aspecto majestuoso con armadura carmesí que parecía absorber la luz a su alrededor, conocida en susurros y leyendas como la Dama Roja. Detrás de ella, una hueste de guerreros, tanto elfos como enanos, con la piel de un tono rojizo antinatural y los ojos brillando con una luz febril, como si estuvieran poseídos por una sed insaciable de destrucción. Este ejército rojo avanzó con una ferocidad inhumana, atacando sin distinción a elfos y enanos por igual. Sus armas, imbuidas con una energía oscura, despedían un brillo siniestro mientras cortaban y destrozaban a todo aquel que se interponía en su camino. El choque contra este nuevo enemigo fue brutal y desesperado. Los elfos y enanos, ya exhaustos por la larga batalla, tuvieron que reagruparse para enfrentar esta nueva amenaza. Las alianzas se formaron en la necesidad, ya que era evidente que la Dama Roja y su ejército no buscaban conquistar, sino aniquilar. Derjin, superando el dolor de sus heridas, lideró a sus guerreros enanos en una resistencia desesperada, mientras Aerendil, con el corazón apesadumbrado por la pérdida de tantos de los suyos, coordinaba a los elfos supervivientes en una defensa feroz. Juntos, formaron un frente unido contra el ejército rojo, demostrando que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza de unidad y supervivencia podía surgir. La batalla se intensificó hasta convertirse en un torbellino de violencia y magia. La Dama Roja, en el centro de la contienda, parecía invulnerable, sus hechizos oscuros y su habilidad en combate la hacían una adversaria temible. La aparición del tercer ejército liderado por la enigmática Dama Roja en el Valle Umbrales cambió drásticamente el curso de la batalla. Elfos y enanos, en medio del caos y la confusión, se vieron obligados a reconsiderar su enfrentamiento cuando se enfrentaron a un enemigo común que atacaba con una ferocidad implacable y sin distinción. Con la llegada de los elfos y enanos rojos, las pérdidas en ambos bandos se incrementaron rápidamente. El campo de batalla se tiñó de un rojo más profundo, con los gritos de los caídos resonando como un sombrío coro. La desesperación comenzó a cernirse sobre los corazones de los guerreros, mientras veían cómo sus hermanos de armas caían uno tras otro ante este nuevo y misterioso adversario. En un momento crítico, Derjin y el líder elfo restante, con la pesada carga de la decisión en sus hombros, intercambiaron miradas a través del campo de batalla. En sus ojos se reflejaba el entendimiento tácito de que debían dejar de lado sus diferencias si deseaban sobrevivir a esta nueva amenaza. Con un gesto, Derjin convocó a sus capitanes, mientras el líder elfo hacía lo propio con sus comandantes. Retirada, resonó el comando en las filas enanas. Hacia el fortín de Talindor, ordenó el líder elfo a sus tropas. La retirada estratégica se llevó a cabo con una disciplina nacida de la urgencia de la supervivencia. Elfos y enanos, una vez enemigos, ahora compartían un objetivo común, alcanzar la seguridad del fortín más cercano y prepararse para resistir el asedio del nuevo y desconocido enemigo. La marcha hacia el fortín de Talindor fue tensa, con los ojos de los guerreros constantemente escudriñando los alrededores, esperando una emboscada. Sin embargo, el enemigo pareció contentarse con haberlos expulsado del valle, y la marcha continuó sin incidentes. Al llegar al fortín, elfos y enanos se apresuraron a fortificar las defensas, reparar las murallas y preparar las almenas para un asedio. La tregua temporal entre las dos razas se solidificó en la necesidad compartida de defenderse contra un enemigo común que amenazaba con destruirlos a ambos. En las salas del fortín, líderes de ambos bandos se reunieron en un consejo improvisado. Las discusiones giraron en torno a la identidad de este nuevo ejército y la Dama Roja que lo lideraba. La conclusión inevitable a la que llegaron fue que los ataques iniciales, que habían provocado la hostilidad entre elfos y enanos, habían sido obra de este tercer bando, buscando sembrar la discordia y debilitar a las dos razas antes de su intervención. La alianza forjada en las sombras del fortín de Talindor no fue fácil, pero la urgencia de la situación y el deseo compartido de preservar sus hogares y su gente los unió frente a la amenaza común. Mientras las llamas de las antorchas parpadeaban en la noche, elfos y enanos comenzaron a trazar un plan para enfrentar juntos al ejército de la Dama Roja, marcando el comienzo de una alianza inesperada en los anales de Geyeacia. En el fortín de Talindor, donde los destinos de elfos y enanos convergían bajo la sombra de una amenaza mayor, Baelir y Derjin se encontraron en uno de los bastiones con vistas a las murallas recién fortificadas.
La urgencia de la guerra les había unido, pero era una revelación inesperada sobre la Dama Roja lo que ahora ocupaba sus pensamientos. Baelir, herido y llevando consigo las marcas de la batalla reciente, hablaba con una voz debilitada pero aún cargada de determinación. Dergin, hermano en armas, las sombras de antiguos enemigos parecen cernirse sobre nosotros una vez más. ¿Recuerdas a la dama de hace tantos años, aquella que apareció cuando enfrentamos a Wourne? El aire se llena de susurros que me llevan a creer que ella, la Dama Roja, no es otra que aquella sombra del pasado. La mirada de Dergin se endureció al recordar los tiempos pasados, los desafíos superados y los enemigos que pensaron haber dejado atrás. A su lado, Baelir parecía cada vez más un fantasma de sí mismo, su vida desvaneciéndose con cada palabra pronunciada. Dergin, Baelir, tu valor ha sido el faro en nuestras batallas más oscuras. Es un cruel giro del destino que nos enfrentemos a sombras de un pasado que creíamos superado. Si la Dama Roja es quien creemos, debemos prepararnos no solo para una guerra de espadas y magia, sino para enfrentar un mal que hunde sus raíces en lo más profundo de nuestra historia. La conversación entre los dos viejos amigos fue interrumpida por el empeoramiento de las heridas de Baelir. El guerrero, con la fortaleza que le quedaba, tomó la mano de su rey y amigo, mirándolo con una mezcla de pesar y aceptación. Mi tiempo en este mundo se desvanece, Dergin. Pero mi espíritu permanecerá contigo y con nuestro pueblo. Lucha, no solo por la supervivencia, sino por la memoria de aquellos que caemos en el camino. Que nuestra historia sea recordada, no como un lamento, sino como una canción de valor y resistencia. Las lágrimas no derramadas brillaron en los ojos de Dergin mientras asentía, comprendiendo el peso de la despedida. Con voz quebrada por la emoción, el rey de los enanos respondió a su amigo moribundo. Tu historia se contará, Baelir, y tu valentía resonará en las salas de Durtión por toda la eternidad. Descansa ahora, hermano mío, que tu sacrificio no será en vano. Nosotros, los vivos, llevaremos tu espíritu en cada batalla, luchando con la furia de aquellos que nos precedieron. Baelir asintió débilmente, una sonrisa triste adornando su rostro demacrado. En ese momento, el guerrero entregó su último aliento, dejando atrás un legado de valor y un corazón afligido en Dergin, que ahora enfrentaba la inminente tormenta no solo con la furia de un rey, sino con la determinación de honrar a los caídos. En la quietud del fortín de Talindor, bajo el parpadeo de las antorchas y el susurro del viento, la alianza entre elfos y enanos tomó una nueva profundidad, tejida con las historias de aquellos como Baelir, cuyos espíritus guiaban su lucha contra la oscuridad que se avecinaba. En las murallas del fortín de Talindor, donde las sombras se alargaban con el crepúsculo, el líder elfo Aerendil y Dergin, el rey enano, se encontraron para discutir la inminente marea de guerra que amenazaba con engullir todo lo que habían jurado proteger. A su alrededor, el bullicio de los preparativos formaba un telón de fondo urgente para su conversación. Las crónicas de Helgeacia no hablan de una alianza como la nuestra, Dergin. Los vientos traen el hedor de la guerra, y con ella, el eco de antiguas batallas. La Dama Roja. ¿Es posible que sea la misma que se alzó en tiempos pasados? El líder elfo, con la gracia y la sabiduría de los bosques reflejadas en su porte, miró a Dergin, buscando en su semblante cualquier rastro de reconocimiento. La luz de las antorchas danzaba en sus ojos, revelando una preocupación profunda por el destino que compartían. Hemos luchado contra sombras del pasado antes, Aerendil. La dama que mencionas, si es la misma, trae consigo una tormenta de oscuridad. Pero esta vez, no enfrentamos esta tempestad solos. Juntos, elfos y enanos, hemos de erigir un bastión inquebrantable aquí, en Talindor. La voz de Dergin, marcada por innumerables batallas, resonaba con una determinación forjada en las profundidades de Durtión. Su mirada, aunque cargada de la tristeza de una despedida reciente, brillaba con la resolución de un líder que no se doblega ante la adversidad. Si el destino nos reclama en este sagrado suelo, que así sea. Defenderemos a los nuestros hasta el último aliento, hasta que las estrellas se apaguen en el cielo. Que las generaciones venideras canten sobre la unión de elfo y enano frente a la oscuridad que amenaza con devorar Helgeacia. La solemnidad de sus palabras llenó el aire, un juramento que trascendía razas y reinos, un vínculo forjado no por la sangre, sino por la voluntad compartida de preservar la luz en tiempos de sombras.
prepararemos nuestras defensas, hombro con hombro, forjando en el fragor del combate una hermandad inquebrantable. Que nuestras hachas y arcos hagan eco en la eternidad. Si hemos de caer, lo haremos como guerreros, defendiendo hasta nuestro último aliento lo que es justo y verdadero. Un silencio cargado de promesas no pronunciadas se asentó entre ellos, mientras el crepúsculo cedía paso a la noche. En el fortín de Talindor, elfos y enanos trabajaban incansablemente, la piedra y el acero cantaban al ritmo de martillos y arcos tensados. La alianza entre estas razas, nacida de la necesidad y forjada en la urgencia, se convertiría en una leyenda, un faro de esperanza en una era definida por la guerra. Así, bajo el manto de estrellas que vigilaban desde el firmamento, elfos y enanos se preparaban para enfrentar juntos el amanecer de una batalla que determinaría el destino de Gileacia. Unidos en un frente común, su resolución se convertía en un testimonio de su valentía, una promesa de lucha incansable contra aquellos que buscaban sumir su mundo en la oscuridad. En el crepúsculo de un día marcado por la furia de la guerra, los campos ante el fortín de Talindor se llenaron con las formaciones listas de elfos y enanos. La tensión del aire era palpable, como la calma que precede a la tormenta. En las filas entrelazadas de estas antiguas razas, se respiraba una determinación sombría, un juramento silencioso de defender su suelo hasta el último aliento. De repente, el horizonte se tiñó de un oscuro presagio, y desde la lejanía surgió una marea de figuras carmesí. Al frente, una figura femenina de majestuosidad sombría y armadura que devoraba la luz, la Dama Roja, avanzaba como la encarnación de una pesadilla ancestral. Tras ella, un ejército de seres corrompidos, elfos y enanos con piel de un tono rojizo enfermizo y ojos ardientes con fervor destructor, marchaban hacia la batalla, impulsados por una magia oscura que retorcía sus esencias. Aelar, el guerrero elfo, miró fijamente a través del mar de enemigos, y su corazón se detuvo al vislumbrar una figura familiar. Su hermana, a quien había creído perdida, se movía entre las filas enemigas, su mirada antaño llena de amor y gentileza, ahora era un abismo de odio y corrupción. La revelación golpeó a Aelar como un puñal, la Dama Roja no solo invocaba a los caídos, sino que también torcía sus almas, convirtiéndolos en peones de su guerra sangrienta. La rabia se apoderó de Aelar, una tormenta furiosa que rugía en su interior, al darse cuenta de la abominación que enfrentaban. Los ejércitos de la Dama Roja eran una profanación de la vida, un ultraje a todo lo sagrado. Armados con la perversión de la magia oscura, cada guerrero caído se convertía en un esbirro más de su hueste inmortal. En la alborada de un día destinado a ser inmortalizado en los cantos de Gileacia, el fortín de Talindor se erigía como una silueta imponente contra el cielo matutino, preparado para enfrentar el asalto del ejército rojo. Con las primeras luces del alba, el campo de batalla se convertía en un ajedrez de estrategias y valentía, donde cada movimiento sería decisivo en el destino de esta fortaleza. Desde las murallas, los defensores contemplaban la aproximación de una hueste carente de temor, guiada por la Dama Roja, cuya armadura destellaba con las llamas de la gema de fuego, un augurio de la devastación que se avecinaba. Los preparativos de la defensa se habían llevado a cabo con meticulosidad, los arqueros elfos, con sus arcos largos y flechas imbuidas de magia lunar, se posicionaban en los bastiones, listos para desatar una lluvia letal sobre los invasores. Los enanos, con sus hachas afiladas y armaduras resplandecientes, formaban un muro impenetrable en los puntos más vulnerables, dispuestos a repeler el embate con su legendaria tenacidad. Desde el horizonte, emergió una visión apocalíptica, una marea de figuras carmesí avanzaba, encabezada por la Dama Roja, cuyo esplendor siniestro y armadura que devoraba la luz anunciaban el inicio de una pesadilla. Tras ella, un ejército incontable de seres corrompidos, elfos y enanos convertidos en peones de una voluntad oscura, marchaban con la precisión de una maldición, sus miradas ardientes con fervor destructor, impulsados por una magia que retorcía sus almas hasta lo irreconocible. A medida que el ejército rojo se aproximaba, los ingenieros de Orontia, aliados en la defensa del fortín, activaban las barreras mágicas preparadas para contrarrestar el fuego infernal de las catapultas enemigas. Los cielos se iluminaban con el estallido de los proyectiles ardientes, pero la magia de las barreras disipaba las llamas, minimizando el daño a las estructuras defensivas. La tensión crecía con el inminente choque, los lanceros avanzaban en una carga disciplinada, un muro de acero y determinación que se estrellaba contra las defensas enanas.
Sin embargo, la solidaridad y el valor de los defensores se hacían palpables en cada contraataque, en cada flecha lanzada y en cada hacha que se abría camino a través del enemigo. El fortín de Talindor, bastión de esperanza y desesperación, se erigía como último refugio de los elfos y enanos restantes. Unidos en un frente improbable, estos defensores forjaron una alianza en la necesidad, preparando sus defensas con una determinación forjada en el fragor de innumerables batallas pasadas. Cada arco tensado, cada hacha afilada, era un juramento silencioso, defender su hogar hasta el último aliento, hasta la última gota de sangre. Y así, mientras los tambores de guerra resonaban con un presagio fatal, el ejército rojo avanzó. Una sinfonía de acero y magia oscura se desató sobre las murallas de Talindor. La Dama Roja, su figura envuelta en esquirlas llameantes, lideraba el asalto con un poder que desafiaba la comprensión mortal. Sus hechizos, forjados en el fuego de la gema de fuego, caían sobre los defensores como lluvias de condenación, su furia solo igualada por la desesperación de aquellos que resistían. La batalla se intensificaba en un torbellino de violencia, el choque de armas resonaba como un lamento por la inminente tragedia. Los artilleros de pólvora negra enanos demostraban la potencia de su ingeniería con cañonazos que arrasaban filas enemigas, mientras los guardianes de piedra formaban un muro inquebrantable ante el avance implacable. Los elfos, por su parte, tejían un ballet mortal en el campo de batalla. Los arqueros lunares, desde sus altas posiciones, enviaban muerte desde el cielo, y los jinetes del viento desataban el caos en las filas enemigas con rápidas incursiones. A pesar de los esfuerzos hercúleos, la defensa del fortín comenzó a flaquear bajo la presión implacable. Los defensores, cada uno una epopeya de valor y sacrificio, luchaban no solo por Talindor, sino por el espíritu mismo de Geyeacia. Pero incluso las leyendas tienen límites, y finalmente, con un estruendo que resonó como el lamento de un mundo quebrado, las puertas cedieron. La fortaleza se vio finalmente abrumada por el asedio incesante del ejército rojo. La horda, compuesta por los caídos de batallas anteriores y aquellos secuestrados de regiones vulnerables, avanzaba con una determinación fría e implacable, un mar de almas perdidas bajo el yugo de la Dama Roja. Su avance, desprovisto de miedo o dudas, era el presagio de un destino oscuro para los últimos defensores de Talindor. Finalmente, con un estruendo que pareció marcar el final de una era, las puertas de Talindor cedieron. El ejército rojo, como un diluvio de desolación, irrumpió a través de la brecha, su entrada marcada por un caos indescriptible que transformó las calles en ríos de sangre y desesperación. La última resistencia, congregada en los puntos más estratégicos del fortín, luchaba con una ferocidad nacida del deseo de preservar hasta el último resquicio de su orgullo y su hogar. En el corazón de la fortaleza, el estandarte de Talindor, símbolo de su inquebrantable espíritu, caía en el polvo de la derrota. Los héroes que una vez defendieron sus murallas con honor ahora se enfrentaban a la realidad de una ciudad perdida, su legado de valentía y resistencia reducido a cenizas bajo la sombra de la conquista. Tras la caída de las murallas de Talindor y el caos desatado en sus calles, la Dama Roja, encarnación de la destrucción y soberana del ejército rojo, avanzó hacia el gran salón con una calma perturbadora que contrastaba con la tormenta de violencia a su alrededor. Cada paso suyo era una proclama de poder incontestable, las llamas que la envolvían consumían a los defensores desafortunados que intentaban interceptar su camino, sus armaduras y esperanzas reducidas a cenizas en instantes. Las puertas del gran salón, otrora símbolo de la majestuosidad y fortaleza de Talindor, no ofrecieron resistencia ante su poder, desintegrándose bajo el ardor implacable de su magia. Al adentrarse en el corazón del fortín, la Dama Roja se encontró frente a los dos reyes, pilares de la resistencia de elfos y enanos. Su sonrisa, un presagio de la oscuridad venidera, despojaba de valor a los pocos defensores que aún se erguían. Con una fuerza que desafiaba lo terrenal, estos valientes guerreros se lanzaron en un último acto de desesperada resistencia, solo para ser consumidos por el fuego voraz que emanaba de su ser. El rey elfo, último bastión de esperanza, se abalanzó hacia ella con un destello de furia y desafío en su mirada. Sin embargo, con una gracia aterradora, la Dama Roja lo capturó en su embrujo, sellando su destino con un beso que vertía corrupción en su ser. El noble guerrero, ahora esclavo de la voluntad de la dama, cayó al suelo, su esencia transformada, su honor mancillado. El rey enano, testigo del inimaginable destino de su aliado, empuñó su hacha con una resolución temblorosa.
Avanzó, movido por un último resquicio de esperanza y venganza, solo para compartir el mismo cruel destino. El beso de la traición lo derribó, su voluntad quebrada, su legado profanado. El gran salón de Talindor, testigo del último acto de esta tragedia, se sumió en un silencio sepulcral, interrumpido solo por los ecos de una victoria teñida de sangre y sombras. Los reinos de elfos y enanos, una vez orgullosos y libres, ahora se encontraban a merced de la oscuridad encarnada en la figura de la Dama Roja, cuyo reinado de terror apenas comenzaba.